Emisor Podcasting. La Senda del Emprendedor es presentado por Transbank, apoyando negocios. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Senda del Emprendedor, nuestro podcast que pueden oír en su plataforma favorita, pero que también pueden ver a través del canal de YouTube de Transbank. En La Senda del Emprendedor, en el capítulo de hoy, estamos con una invitada muy especial, probablemente la conocen, es administradora, es mecánica, podríamos decir, da charlas y hace 13 años emprendió en el mundo de la mecánica con el taller AMC Performance. Cristina Catalán está con nosotros en el capítulo de hoy. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que súper orgullosa de ser emprendedora y haber emprendido en un área tan poco tradicional a veces para las mujeres. Sí, vamos por parte, porque ya vamos a ir al asunto de la pyme. Tú dices que puedes escribir un libro con todo lo que te ha pasado con la pyme. Ya, pero antes literal. De eso, espérate un poco. Hace 13 años emprendiste con un taller mecánico. Uh-huh. ¿Sabías manejar en esa época? No. No sabía nada de autos. Yo creo que lo único que tenía súper claro de lo que me gustaría hacer con un auto, había un programa que conducía Chip Foose, que era un overhauling donde te robaban el auto y te lo entregaban así como completamente restaurado. Era lo único que conocía y que me llamaba la atención de un auto. Y ese era bonito, ya, pero no sabías manejar. No sabía manejar, entonces, no sabía cuenta nada. Tu historia. ¿Cómo es que te metiste a esto y cómo llegaste a emprender con un taller mecánico? Llegué a emprender un taller mecánico porque básicamente me habían pasado varias situaciones en la vida donde estaba un poco limitada en el trabajo ya que venía trabajando dependiente ya 15 años. ¿Ya? Y entre medio... ¿Trabajabas como administradora? Administradora de empresa. Claro. O sea, eso es lo tuyo, lo comercial. Eso es lo mío, digamos, lo comercial. Sí. Siempre ligada al área comercial. Y entre medio de eso me tocó enfrentar un diagnóstico de un lupus sistémico. ¿Ya? Y empecé con un cuadro de licencia, y sentí que en el fondo de alguna manera la empresa puso un poco de resistencia a eso y era comprensible también porque la función que yo cumplía quedaba cada cierto tiempo botada y eso genera sí en sí un problema laboral y sobre todo emocional para mí porque yo llegó un minuto que no tenía cara como para pedir más permiso para ir al médico. A pesar de que tenías efectivamente una enfermedad autoinmune como esa. Y un diagnóstico. Claro. Y además estaba terminando una relación de bastante años, entonces me juntaron como varias cosas. Y en una idea mía como de pasarlo bien, me presentaron a mi marido. Al que ahora es tu marido. Al que ahora es mi marido. ¿Ya? Y él era fanático de los autos. ¿Ya? Fanático de los autos. Yo emocionalmente estaba en una sensación de que había perdido todas las oportunidades, que ya se me estaban cerrando todas las puertas y que no tenía nada más que hacer, y en él vi una tremenda oportunidad cuando yo digo, si él me logra entretener a mí hablándome de autos que no me interesan en lo absoluto, es ahí el potencial. Así te conquistó hablando de autos. Oye, pero eran horas de mirarlo jugar. En un siguiente capítulo vamos a entrevistarlo a él. Eran horas de mirarlo jugar y era algo que me apasionó. Cómo a él le apasionaban los autos y los motores y todo esto que tiene que ver con la mecánica automotriz. Salvaje. Sí. Ya, empezaste una relación entonces. Sí. Lejos de lo que tú esperabas, que tú querías entretener. Pero primero... obviamente éramos amigos, salíamos, cuando partimos del taller estábamos pololeando, ya estábamos como en un paso más estable, pero de verdad que yo siento que fue primero el negocio que la relación súper estable. ¿Así? Sí. Ya, pero ¿qué viste? Como para pensar en hagamos un taller. Me di cuenta que, bueno, él tenía el conocimiento y también me di cuenta de lo que carecía la mecánica automotriz en Chile. ¿Ya? Que una de las cosas que más se evidenciaba o que yo como el área comercial evidencié fue la falta de confianza. Y Álvaro tenía una imagen bien distinta a lo que podemos entender por un mecánico clásico, digamos, que tú pensáis en el mecánico y a veces te imagináis al tiro la rayita del popín, entonces había que claro, andaba todo engrasado, claro. Que era un tema muy bien puntual y Álvaro tenía una imagen súper imponente que quebraba el esquema un poco de lo que era un mecánico clásico. Y tú dijiste, esto lo vendo. Esto lo vendo, esto es comercial porque en las pruebas que yo hice también le dije que fuera a buscar auto para ser mecánico
mecánica a la empresa donde yo trabajaba. ¿Ya? Y ahí empezó a atender a los gerentes, qué sé yo. ¿Y le fue bien? Y le fue súper bien. Fue súper curioso, Iván, porque al rato ya estaba buena. cenando con ellos en su casa. Ah. Así como, le fue bien, sí, digamos. bien. Y era como confianza, ahí están las llaves, o sea, llévate el auto. Y él se llevaba el auto por el día, hacía la mantención y volvía en la tarde con el auto. Daba un muy buen servicio, pero Álvaro, como no se achica ante nadie, era como muy de tú a tú. Y al final eso le funcionaba. Y yo veía que empezó a lucrar súper bien. Porque al final partimos con un auto, al final terminaban atendiendo a toda la compañía. Ya, y ahí tú ves la oportunidad. Veo la oportunidad, Y dice, renuncio. hagamos un taller. Sí, renuncio a mi trabajo ¿Ya? y le dije, vamos a hacer un taller. Salto al vacío. Sí. Él tenía mucho miedo, él Pero tenía además mucho tenía más. una relación, o sea que... Sí, teníamos una relación extraña, Es pero un la salto al teníamos. vacío, un salto al vacío en todos los sentidos, digo. En todos los sentidos, pero es ahí donde yo le digo al emprendedor siempre, la oportunidad muchas veces no tiene que ser evidente hacia donde uno puede poner los ojos, porque uno entiende, si me gusta la peluquería, hago peluquería, si me gusta la repostería, ¿Ya? hago repostería, pero de repente, chiquillas, la oportunidad está donde menos lo piensas. En este caso tú te metes en una cosa de la que no sabes demasiado, o poco, más bien, y además en un mundo súper dominado por hombres. Sí, total, todo. Y entonces... Fue porque yo tenía a la persona que me iba a resolver todos esos problemas, que era Álvaro. En el fondo yo iba a ser accionista capitalista. Ya, ¿y qué resistencia tuviste en este mundo masculino? Bueno, al principio resistencia incluso de Álvaro. O sea, Álvaro entendía que yo era una administrativa. O sea, tú jamás vas a estar metida ahí en el auto. No te metáis en las pastillas de freno. No te metáis en las pastillas. ¿Qué vayas a dar tu tips de mecánica o hablar con un cliente? Eso déjamelo a mí. Tú encárgate de la factura. Este es tu ¿Ya? rol. Y en todo este descubrir, entendí que habían situaciones donde yo podía intervenir, a lo mejor comercialmente mejor que él, pero yo no tenía el conocimiento. Y es ahí donde me hicieron varias bromas también, y como soy picota, dije, no. ¿Te hacían broma? ¿Qué te decían? Me mandaron a alinear la rueda de repuesto. O sea, hoy día sé que el auto se alinea completo y que tú tenés que llevar todo el auto para alinearlo y no podías alinear la rueda de repuesto. El tipo se mató de la risa, Álvaro se mató de la risa y todos mataron la risa. Entonces, cosas Ya, como esa. ahí te picáis. Sí, me piqué y dije, no, o sea, Esto voy a aprender. Esta cuestión la tengo que aprender. YouTube, y preguntaba y chequeaba todo con el mecánico y empecé a entender el proceso. Empecé a asociar algo que me ayudó mucho, cosas simples. Yo no sé, por ejemplo, si alguna vez hay tenido el problema que la señora te dice, ¿sabéis qué? La aspiradora no está aspirando bien. ¿Ya? Y empecé a entender, el motor funciona en mezcla de aire y combustible. Entonces, obviamente, si tenía obstruido el filtro de aire, no va a respirar bien, por lo cual el auto se pone más gastador, le cuesta más partir, le cuesta más andar. Y empecé a asociar con temas de la casa el tema del funcionamiento del auto. Y además, después de un tiempo, lo empecé a transmitir así. Y la gente lo empezó a entender de forma más sencilla y porque era importante el tema de la mantención. Bueno, que es lo que le pasa a uno, que yo no entiendo nada cuando me habla. Ya, pero espérate. En estos 3 años, ¿cuál ha sido tu momento como de mayor satisfacción? Yo creo que uno de los logros más importantes que hemos tenido como AMC, como emprendimiento, fue en el año 2017, cuando nos entregaron el premio Cercotec 65 años al mejor emprendimiento a nivel metropolitano. Ya, ese fue tu... Fue, Tú dijiste ahí, aquí fue la hice. un gran logro, Iván, simplemente porque uno en un trabajo normal no tiene mucho reconocimiento. Y yo de chica fui mamá a los 20 años, mi hijo hoy día tiene 21 años, y siempre lo tuve que dejar por salir a trabajar. Con una enfermedad autoinmune de por medio, donde los remedios me salían súper costosos, de repente se agravaba la enfermedad y tenía que destinar muchos recursos, siempre fue difícil. Entonces sentí ese premio, lo fui a recibir con Álvaro y Benjamín, porque para mí era súper importante validarme ante mi hijo y ante esa ausencia que a veces le duele tanto a los niños. Y uno como mamá también se cuestiona tanto. Para que tu hijo entendiera que valía la pena. Exacto, y además era un reconocimiento para mi otro hijo, que era mi emprendimiento. Entonces era súper simbólico para nosotros como Álvaro partir un proyecto que de verdad sin presupuesto, partir un proyecto con una pasión más que con una formación. Para nosotros fue súper enriquecedor ese reconocimiento que nos dieron. Déjame retroceder un poco, porque me estás hablando de que viste oportunidades comerciales, pero no sabías lo suficiente, entonces tuviste que aprender para traducir a un lenguaje que te generara más confianza. ¿Esa es la clave? Sí, en realidad siempre está el prejuicio de que el hombre puede llegar a saber más. Como que sabe más, digamos. Sí.
pero con el auto pasa que yo creo que como mujer tenemos otros vínculos. Un hombre, por ejemplo, yo hago mucho el ejercicio en el taller. Cuando a un hombre le digo, oye, te queda poca pastilla de freno, el hombre me dice, no, si me alcanza todavía, tengo para 1000 kilómetros más, para 5000 kilómetros más. Una mujer, cuando la pones en esa alerta, la mujer dice, cámbiamelas. Total. ¿Por qué? Porque la mujer piensa en los niños, En la seguridad. piensa en la seguridad. Y también, siempre se lo digo a la gente, el tiempo de evitar ir al taller es mucho más rentable. Tener el auto en el taller para la persona que trabaja, cuando tenés que dejar los críos al colegio, cuando el auto es parte de la familia hoy día. Entonces, es parte fundamental de cómo se mueve una familia hoy. Tener el auto en el taller es una pérdida de tiempo. Entonces, si yo te digo, mira, te quedan 1000 kilómetros con las pastillas, podríamos cambiarla en caso, para que no tengas que volver 1000 kilómetros más. Claro. Y la gente lo entiende así, y hoy día también no lo explico tanto por cambiarte un repuesto, sino que desde un tema técnico también. O sea, ante una frenada de emergencia, ante una situación puntual. Y esa manera de explicarte, esa manera de afrontar, es lo que te ha generado la confianza de tus clientes. Eso, de todas maneras, porque al final siempre en la mecánica hubo poca comunicación, el cliente se asesora bastante poco, y además la empresa que te vende el auto, una vez que te vende el auto, hasta ahí nomás llegó. Ya no te quiere ver hasta 2 o 3 años más. Claro, entonces sí. Ya se acabó el negocio en claro. el fondo. Entonces la gente necesita saber, y hay cosas básicas del auto que la gente no sabe. Por ejemplo, tú de repente hay mecánico automático y la gente no te entiende. Si tú le dices, oye, ¿qué se le echa al auto? Refrigerante. La gente todavía no tiene claro qué función cumple el refrigerante, o si es agua, da lo mismo. No da lo mismo. ¿Cachai? Entonces, esas cosas que se las fuimos explicando, empezamos a hacer contenido en las redes sociales. Yo creo que fuimos uno de los talleres pioneros en generar contenido en Chile a través de la mecánica automotriz, y eso ha sido muy bien valorado. Hoy día hay muchos talleres mecánicos que lo hacen, y lo hacen de forma espléndida. Nosotros seguimos trabajando con Álvaro en eso, pero la gente, la comunicación y la información la agradece mucho. Ya, o sea, viste las falencias que habían Sí. en la industria para meterte, pero además viste otras cosas, porque usas las redes sociales, la tecnología. Tienes tu cuenta de Instagram, ¿cómo es? La Cristi Mechanic, no, ¿cómo es? Se me olvidó La a mí. Cristi-Mecánica. Sí, la Cristi-Mecánica. Y tienes como 30.000 seguidores en Sí. Instagram. Qué envidia, ya. Sí. ¿Cómo lo has usado? ¿Cómo lo desarrollaste eso? La Cristi Mecánica también partió de una idea súper inofensiva, que también esto como dato para los emprendedores, porque Álvaro, por ejemplo, le tenía mucha resistencia a las redes sociales. Ya. Entonces yo dije, alguien lo tiene que hacer, porque alguien tiene que dar la información. Entonces me coloqué a hacer tips para las redes sociales, pero de las cosas básicas del auto, cómo revisar el aceite, cómo cambiar la rueda de repuesto. Entre medio tuve una oportunidad de hacer la doctora taller para un canal de televisión ¿Ya? importante, y todas esas cosas me fueron respaldando para entregar este contenido, y a la gente le gustó mucho. Y también, siendo las mujeres el canal más débil en temas de mecánica, creé un espacio que se llama la Clínica de Mecánica Preventiva para Mujeres, que de hecho tú me la presentaste una vez en las noticias. ¿Ya? Y era gratuita para las chicas, y ya a este tiempo ya he capacitado más de 500 mujeres en la mecánica automotriz, y todo eso ha sido respaldado a través de las redes sociales, la Cristi Mecánica. Es súper que chulo hay eso, porque les da autonomía a las mujeres. po. Sí. O sea, eso es una herramienta de igualdad inmediata. sí. Exacto, y ellas lo agradecen mucho, porque yo le digo, chiquillas, si vamos de vacaciones, a nosotras las mujeres nos mandan a ver la estadía, la ropa, las maletas, organizar qué sé yo, qué se come, y le dejamos lo único que nos pone en riesgo vital al hombre. Y muchas veces ellas mismas me contaban, pucha, que... Dicho así, yo no se lo dejaría en realidad Mira, en manos muchas de veces los hombres. decíamos, oye, lo único que tenía que preocuparse era del auto, y quedamos en pana en la mitad de la ruta. ¿Por qué? Porque quiso ahorrar en la batería, porque no quiso cambiar el neumático que estaba desgastado. Entonces, hoy día lo que busqué con empoderar a las mujeres de su auto es que fuera como la cartera. ¿Tú cachai? Que el cagüín entre los hombres, que las mujeres siempre llevamos de todo en la cartera, Sí, nos literal. toman el peso en la cartera, pero cuando necesitáis mentolatum, cuando necesitáis una aguja, ¿a dónde van? A la cartera. A la cartera. Entonces, finalmente, yo les digo a las chicas, se tienen que empoderar del auto, tienen que tener todo lo que puedan necesitar. No saquen las cosas de emergencia por meter más equipaje, porque al final lo puedes necesitar en la ruta, y si sabéis cambiar la rueda de repuesto, podéis ahorrarte 150 lucas de grúa. O sea, hay cosas que son importantes. Cristina, ¿cómo definirías la senda del emprendedor? Difícil. Yo creo que todavía aquí en este país se habla mucho de emprendimiento,
pero aún así la educación del emprendedor, cuando tú partes del punto más básico del emprendimiento, es muy difícil, Iván. Yo tuve muchos inconvenientes, imagínate, yo estudié administración de empresas y todo me pasaron cosas por desconocimiento, temas legales, destinar recursos para un abogado en una pyme es complejo, para una asesoría contable es complejo, tenía una caja muy, muy chiquitita, entonces finalmente cuando no estáis empoderada de tu rubro, como me pasó a mí, pagáis el noviciado de muchas cosas. O sea, las lucas se te van por desconocimiento, por no saber si la patente te sirve para hacer cierto trabajo, claro. Por no saber cómo hacer un contrato de ingreso de un auto, en mi caso, que era el tema automotriz, y muchas pymes caen por temas que son anexos a la compra-venta. ¿Cachai? Caen por temas más tributarios, caen por temas más legales, y eso es súper fuerte para una pyme. Aparte que acá las leyes no están respaldadas para el trabajador, o sea, para el empleador o el dueño de pyme. A mí me pasó una vez que me demandaron por apropiación indebida y estafa, porque yo le dije al cliente que yo le iba a entregar el auto cuando me pagara la cuenta. Eso entendía yo, o sea, ¿y que te contrademandó? Sí, porque técnicamente la ley dice que tú no te puedes quedar con el bien, tú tienes que poner una demanda por una factura impaga. Pero no puedes retener. Ya, entonces, es una experiencia, claro. Eso es una experiencia que a ti de verdad tú decís, pero ¿cómo? Si yo trabajé más de un mes en este vehículo, lo entregué terminado y la ley te dice, no, usted le devuelve el auto y pone una demanda. Y cobre por otro lado. Ya, entonces mira, eso para un emprendedor, para un prestador de servicio es súper duro y uno lo desconoce porque uno entiende que no es así, porque es lo lógico. Es lo lógico, pero bueno, así funcionan las leyes. Oye, así funciona. Consejos para mujeres que quieran emprender, no solo en la mecánica, sino que en otros rubros que son hipermasculinos. Chiquillas, vean una oportunidad en estos rubros porque muchas veces el emprendimiento muchas veces no tiene que ver con lo que nos guste, no tiene que ver con algo que sea literal a lo que nosotras nos pueda llamar la atención. Podemos lucrar desde la industria, desde la mecánica, desde la cafetería, desde la construcción. Hemos visto bastantes emprendimientos destacados en esta área y yo creo que muchas veces nos enfocamos en lo que se nos puede hacer más sencillo, pero también la oportunidad a veces está en lo más difícil. Y véanlo porque nos podemos convertir en mujeres súper exitosas. Cristina Catalán, nuestra invitada de hoy en la Senda del Emprendedor. Síganla en Instagram, es @ La Cristi Mecánica. La Cristi-Mecánica. Sí, la Cristi-Mecánica. Pero la van a encontrar de todas maneras con todos esos consejos maravillosos y estas redes sociales y el sentido del humor que tiene la Cristina. Cristina Catalán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Iván. A ustedes por la invitación y a Transbank por apoyarme desde el día 1 en emprendimiento. Así que... Excelente. Y a ustedes, por cierto, invitados a otro capítulo de La Senda del Emprendedor en su plataforma de audio favorita y también, por cierto, en el canal de YouTube de Instagram con la versión en video de esta misma entrevista. Nos vemos en la próxima. La Senda del Emprendedor fue presentado por Transbank, apoyando negocios.